Estacionarias. Se producen cuando interfiere dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia. Ondas sonoras. El fenómeno físico que estimula el oído. Ondas transversales. Se presentan cuando las partículas de un medio material vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo claro sería cuando avientas una piedra en algún río, en un tanque, la onda se va formando. En este video les voy a explicar sobre las ondas. En este caso voy a explicar las ondas longitudinales. Se presentan cuando las partículas del medio material vibran paralelamente a la dirección propagada de la onda. Un ejemplo claro sería un resorte. También vimos el efecto Doppler. Este consiste en el cambio aparente de la frecuencia del sonido durante el movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora. Por ejemplo, yo que soy el observador, cuando veo a una ambulancia que se aproxima, escucho la sirena de la ambulancia y noto que pues a medida que se va aproximando hace un sonido agudo y cuando ya se va alejando hace un sonido grave. Bueno, también de lo que vimos en este parcial fue de los fenómenos acústicos, por ejemplo, la reflexión, el eco, la reverberación y la resonancia. En este parcial vimos, por ejemplo, la reflexión. Este es un fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras reflejan al chocar contra una pared dura. Entonces, también se reflejan, el vector de propagación sonora incide perpendicularmente a una superficie, se refleja en sonido contrario, pero si se incide en forma oblicua, los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales. En el eco es diferente porque se origina por la repetición del sonido reflejado. Se escucha claramente en los salones amplios, es más por cuartos amplios en donde están todos vacíos y no hay objetos que absorban el sonido, por eso se escucha el eco. En la resonancia se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Este fenómeno se emplea en las llamadas cajas de resonancia, que tienen algunos instrumentos musicales para aumentar la intensidad del sonido original. Por ejemplo, las guitarras, por eso las cuerdas tienen un sonido diferente por el vacío, el hueco que tienen para que se escuche el sonido. También está el piano. La reverberación, este fenómeno se produce después de escucharse un sonido original. Este persiste dentro de un local como consecuencia del eco. Pues es en una zona más amplia en donde la reverberación excesiva ocasiona que no se escuchen claramente los sonidos producidos por los instrumentos musicales o bien la voz de las personas. La reverberación se reduce con el empleo de cortinas o bien recubriendo las paredes con materiales. También vimos las cualidades de sonido, que es la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad, esta determina si un sonido es más fuerte o más débil. Lo intenso que sea el sonido depende de la amplitud de la onda, ya que a medida esta aumenta, la intensidad también aumenta, y de la distancia existe entre la fuente sonora y el oyente, pues a mayor distancia menor intensidad, y finalmente la intensidad es mayor si la superficie que vibra también lo es. El tono, esta cualidad es muy importante porque depende de la frecuencia con la que vibra un cuerpo emisor del sonido. A mayor frecuencia el sonido es más alto o agudo, a menor frecuencia el sonido es más bajo o más grave. El timbre es la cualidad que posibilita identificar la fuente sonora, aunque a veces en distintos instrumentos producen sonidos con el mismo tono de intensidad, pues aún así
podemos identificar las voces de personas conocidas o bien los instrumentos que producen el sonido.